Acompáñenme con su Biblia a 1 Corintios. Continuaremos en esta mañana, si el Señor lo permite, estudiando la palabra de Dios, desarrollando y buscar entender cómo recibieron los corintios la carta de Pablo, qué fue lo que entendieron ellos, cuál fue la intención de Pablo y extraer de ahí lo que Dios tiene para nosotros. Pero vamos a leer en esta mañana 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 al versículo 5. La fe, específicamente la fe verdadera, no descansa en los hombres, sino que solamente y únicamente la fe verdadera descansa en Dios. Escribe Pablo lo siguiente: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y lo primero que le pregunto es si usted tiene fe. Porque si usted no tiene fe, no tiene caso todo lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Si usted realmente tiene fe en Jesucristo como su Señor, como su Salvador, le pregunto para que nos examinemos dónde está su fe, dónde descansa su fe, dónde reposa su fe, dónde su fe encuentra seguridad, dónde encuentra confianza, estabilidad, fortaleza. ¿Su fe descansa en los hombres, en los pastores, en los maestros, o descansa en Dios, en el Dios vivo y verdadero? Cada tanto suceden cosas que sacuden a la iglesia de Cristo. Pastores reconocidos, famosos, si existiera tal cosa como cierta fama, pastores con reputación, ya no están en el ministerio. Algunos mueren, otros caen en pecado, otros se retiran, y no pocas veces cuando esto sucede, hay personas que se alejan de la iglesia. Se enfrían, incluso algunos abandonan la fe. O en ocasiones cuando las personas son defraudadas por sus autoridades, por sus pastores, o sus pastores de alguna forma no cumplen las expectativas que ustedes tenían, o les ofenden, o pecan, ¿no? Bueno, abandonan, se enfrían, abandonan la fe, se alejan de la iglesia, se enfrían en su relación con el Señor. Bueno, ¿en dónde estaba la fe en estos casos? ¿Cuál era el fundamento de esa fe? ¿Dios o los hombres o los predicadores? Pablo tuvo que enfrentar esto en Corinto y lo hizo demostrando que una fe mal fundamentada no solo produce inestabilidad espiritual y en la iglesia, sino que también produce divisiones. Al momento que Pablo escribe a los corintios, el problema ya era visible, era claro y suena escandaloso. Hay divisiones en la iglesia en Corinto. Algunos decían que eran de Pablo, otros decían que eran de Apolos, otros decían que eran de Cefas, otros se creían más espirituales y decían eran de Cristo, lo cual es correcto, todos somos de Cristo, pero lo decían para diferenciarse del otro grupo y pelear y amar contiendas. Y si uno lee con atención el texto, Pablo deja ver que el problema principal no eran en sí las facciones, sino que las facciones eran el síntoma de un problema mucho más profundo. El problema más profundo que tenían es que ellos evaluaban el evangelio, evaluaban a los pastores, a los maestros, con criterios de sabiduría humana. Los evaluaban por
por la filosofía que era tan popular en la cultura de ellos, los evaluaba por la sabiduría de ellos, o lo que ellos llamaban sabiduría, los evaluaban por su retórica, por su poder de argumentación, de palabras, los evaluaban por lo que ellos considerarían en su momento los estándares académicos más elevados que había en la cultura, y esperaban que los predicadores, los maestros, hicieran exactamente lo mismo que hacían ellos. Por eso, en lugar de centrarse Pablo solo en apagar el incendio de las divisiones, va directo a la raíz del asunto, y eso es lo que hace en el capítulo 1 del versículo 18 al 25. Pablo no comienza diciendo, bueno, se dividen, dejen de dividirse y ya. Sería mucho más sencillo, porque el problema estaba muy por debajo de esas divisiones, era mucho más profundo, sino que les recuerda que la palabra de la cruz es una locura para los incrédulos, es una locura para los que se pierden. El problema no eran las facciones, sino el criterio con el que estaban evaluando el Evangelio, y si ellos evaluaban el Evangelio bajo los criterios de su cultura, el Evangelio era una locura. No tenía ningún sentido. La cruz bajo los parámetros del mundo era una necedad como mensaje, es una necedad como mensaje. Es el instrumento romano reservado para los esclavos, los rebeldes y los criminales. Es algo vergonzoso, es algo indigno. Y a los ojos de los griegos era inconcebible. Y necesitaba como ser mejorado este mensaje. Necesitaba ser pulido, había que sacarle brillo por medio de la retórica, por medio de los argumentos, por medio de las palabras, a tal punto de hacerlo atractivo y convincente para la cultura de aquel entonces. Para la mentalidad griega, la sabiduría estaba ligada a la razón. Ellos estaban a la vanguardia de lo que era la filosofía en aquel entonces. Y aún hoy en día, porque cuando alguien estudia filosofía es tan importante la influencia que ha tenido el mundo griego que de hecho los filósofos se dividen en... El gran maestro de la filosofía es Sócrates, y se dividen en socráticos o presocráticos o postsocráticos hasta el día de hoy, para describir diferentes escuelas. Bueno, la sabiduría estaba ligada a la razón, la elevación del pensamiento, el dominio intelectual, el triunfo de la mente. Particularmente en esta época estaban de moda los sofistas, que era un movimiento que no se centraba en buscar la verdad por medio de razonamiento, sino que se centraban en el desarrollo de la vida en el mundo gubernamental, en el mundo social, y la idea no era tener razón o de encontrar la verdad de las cosas, sino que la idea era ganar una discusión. Eran discutidores expertos. Bueno, yo conozco muchos así, quizás yo sea alguno de ellos, pero ellos estaban a la vanguardia, ellos ganaban cualquier discusión, eran expertos, sabían cómo argumentar, cómo decimos nosotros, ¿no? Enroscarle la víbora a alguien y terminar haciéndolo ver como un tonto, como un estúpido, y humillarlo por medio de los argumentos y ganar una batalla, y la gente iba a escucharlos y presenciaba eso, y casi que yo me puedo imaginar en mi mente vitoreando cada uno de los argumentos. Me hace pensar hoy en nuestros días mucho más ridículo, mucho más bajo intelectualmente, las batallas de rap, donde se humillan por medio de argumentos. Bueno, ellos lo hacían mucho mejor, estaban a la vanguardia de ello. Entonces, extrapolaron, ¿no?, todo esto de su cultura a la iglesia, y empezaron a celebrar a los siervos de Dios por su capacidad intelectual, por la retórica, por la presencia escénica que ellos podrían tener, y sin darse cuenta estaban negando en la práctica el modo que Dios decidió obrar y decide obrar en nuestro mundo, por medio de lo débil, por medio de lo necio, por medio de lo vil y lo menospreciado. Lo que el mundo admira, Dios lo pone en segundo plano, y lo que el mundo descarta, Dios lo usa para su honra y para su gloria.
Y eso humilla al hombre y exalta solo a Dios, porque si Dios usa lo vil y lo menospreciado para su gloria, ¿qué gloria se puede llevar a aquel que es usado por Dios para exaltarle? Ninguna. Nada. Cero. Pablo les recuerda entonces que el mensaje mismo de la cruz está diseñado para que nadie se jacte en su presencia, es lo que vimos en los versículos anteriores, y no es algo, no solo el mensaje, sino las personas que Dios llamó, los corintios. Los corintios confirmaban este patrón, porque Pablo le dice, no son muchos de ustedes, no son sabios, no son muchos poderosos, no son muchos nobles. Ustedes están viendo a ver quién es el mejor predicador, pero ustedes no son lo mejor de lo mejor, la crema de la crema. Son lo vil y lo menospreciado. Y Dios obra así para que nadie se gloríe delante de Él. Y en este punto, Pablo hace, en el pasaje que vamos a estudiar hoy, que leímos anteriormente, Pablo hace algo muy significativo, porque Pablo pone cómo él llevó el ministerio, su propio ministerio entre ellos, como un ejemplo. Y no lo hace como una excepción, no es que Pablo actuó de esta forma solamente en los Corintios a causa del contexto, sino que era un principio en el ministerio de Pablo. Así se conduce el ministerio bíblico. Su manera de predicar, su debilidad, su rechazo a impresionar, todo fue deliberado por Pablo. No porque despreciara el entendimiento, sino porque entendía algo esencial. La fe no puede descansar en la forma humana, sino en el poder de Dios. No puede. Y todo esto no me entienda mal, hermano, esto no es antiintelectual. Pablo no está atacando el pensamiento, Pablo no está atacando el estudio. Pablo está haciendo una advertencia mucho más profunda. Medir la obra de Dios con parámetros humanos, académicos, carismáticos, de experiencia o de performance, termina destruyendo la unidad en la iglesia. Cuando la cruz deja de ser el criterio para evaluar la palabra de Dios, para evaluar el evangelio, para evaluar la iglesia, para evaluar el ministerio, para evaluar nuestra vida, la fe comienza a apoyarse en otra cosa y se comienza a apoyar en lo humano, en nuestra performance, en nuestro desempeño, en las personas. Y eso resquebraja la unidad, las facciones se van a presentar solo en cuestión de tiempo. Entonces la pregunta ya no es qué tipo de predicadores preferimos, sino dónde está realmente fundada nuestra fe. Pablo nos recuerda y nos alienta por medio de lo que Pablo escribe a que nosotros fundamentemos nuestra fe en Jesucristo crucificado y no en los hombres, para que las divisiones no tengan lugar en la iglesia. En primer lugar, la fe no se fundamenta en las formas del mensajero, sino en el mensaje de Cristo crucificado. Dice Pablo, escribe, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo nos enseña que no importa el estilo, no importa la elocuencia, no importa la presencia escénica del predicador, la fe se fundamenta en la cruz de Cristo y no en los hombres. Comienza Pablo, así que, hermanos, hay algo que omite nuestra traducción, nuestra Biblia, esta versión, la Reina Valera, porque en el original comienza diciendo, y yo también. Yo mismo lo recoge la Nueva Versión Internacional. Por lo tanto, este comienzo une lo que Pablo va a decir ahora con lo que Pablo dijo en capítulo 1, versículo 31. Dice, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y Pablo dice, yo también me glorío en el Señor. Yo también me propuse glorificar a Dios. Yo no busqué la gloria para mí mismo. Yo también cuando estuve entre ustedes puse de manifiesto esta realidad. Yo también busqué humillarme y glorificar a Dios. Pablo allí en Corinto tenía sus grupos de seguidores, tenía sus followers. Tenía Pablo todo ahí servido en bandeja para hacer su propia secta. Podía recibir honra, gloria, honor, exaltación de parte de los hombres por sus capacidades. Pero Pablo escogió ser fiel a Cristo, ser fiel a Dios y glorificarle solo a Él.
Pablo modeló entre los corintios un ministerio centrado en glorificar a Dios y no a sí mismo o a otros hombres. Y se los recuerda, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios. Pablo no habló de sí mismo cuando estuvo entre ellos. Pablo anunció el testimonio de Dios. Qué expresión más solemne, más fuerte, más potente. Qué peso que tienen las palabras que decía Pablo, porque no eran suyas, eran las palabras de Dios. Y noten la repetición del vosotros en el versículo 1, entre vosotros, en el versículo 2, entre vosotros, en el versículo 3, vuestra fe. Todo lo que hizo Pablo no era para sí, no era para su propio beneficio. Pablo no estaba construyendo su reino, su imperio, sino el reino de Dios, y buscaba un beneficio para los corintios. Estaba sirviéndoles a ellos para que la fe de ellos reposara en Dios. Un ministerio centrado en la personalidad no produce beneficios espirituales para los creyentes. No va a perdurar. No tiene sobre qué sostenerse. Pablo estaba anunciando el testimonio de Dios. La palabra testimonio es la palabra griega martirion, que describe la evidencia, la prueba. Es el contenido de lo que un testigo informa. Pablo no estaba dando su testimonio de Cristo, de cómo él se convirtió a Cristo, sino que estaba dando el testimonio de Dios acerca de Cristo. La revelación divina, el mensaje que Dios da acerca del plan de salvación. Concretamente en el versículo 2, esto se describe, este testimonio de Dios se describe como hablando de Jesucristo y a este crucificado. Pablo excluye su experiencia. No está contando cómo Dios obró en él, sino lo que Dios testifica de Cristo. Es el testimonio de Dios lo que subraya por lo menos tres cosas. El origen del mensaje de Pablo. Pablo no elaboró una idea brillante que impactó el mundo antiguo. No, el origen del mensaje viene de parte de Dios. Pablo transmitió lo que recibió de Dios mismo. La autoridad del mensaje. Si el testimonio es el testimonio de Dios, la autoridad del mensaje no reposa en Pablo, sino que reposa en Dios. No necesita adornos retóricos para que lo aceptemos, lo validemos. Es la palabra de Dios mismo. Y esto es algo totalmente incompatible con la jactancia humana. Si lo que anunciamos es el testimonio de Dios y es la palabra de Dios, ¿cómo podemos decir, qué bueno, Tony, esto que dijiste acá? Si es lo que dice Dios, es la palabra de Dios, está inspirado por Dios. Solo estamos repitiendo lo que Dios ha revelado. Cuando el Evangelio se recibe como el testimonio de Dios, nadie pone su atención en el recurso humano que Dios utiliza para traerlo, sino en Cristo y en Cristo crucificado. El estilo del mensajero que Pablo decide adoptar es descrito por estas expresiones: no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Excelencia aparece aquí en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 2, esta palabra en el original, para describir a aquellos que ocupan cargos de gobiernos, aquellos que están en una posición elevada o por encima. Aplicado a las palabras describe un discurso superior, brillante, un discurso de lo que ellos llamaban sabiduría. Pablo no está diciendo que el Evangelio sea irracional. Pablo no está diciendo que la sabiduría no sea algo deseable o que el razonamiento o la lógica al hablar sea algo malo. Eso no es lo que está diciendo Pablo. Otro término que usa es excelencia de palabras. Apunta a una retórica sofisticada, recursos persuasivos para impresionar, técnicas diseñadas para producir adherentes, seguidores, no por la verdad, sino por la forma. Estas palabras se aplicaban a los sofistas, a los filósofos de aquel entonces, oradores admirados que tenían seguidores, que ganaban prestigio y claramente ganaban dinero, porque era muy prestigioso para uno ser un seguidor de tal o cual sofista y era muy costoso pagar para ser instruido por ellos. Sabiduría describe una sabiduría evaluada según los parámetros humanos.
principalmente en ese entonces por la retórica o por la filosofía. Y esta sabiduría que Pablo enseña, que la sabiduría de este mundo no entiende la cruz. Es una locura. La cruz para la sabiduría de este mundo no puede llegar a conocer a Dios. Y produce orgullo porque, claro, imagínense en toda esta sabiduría que se exhibía, el orgullo era para el orador y eso generaba divisiones, peleas. Pablo no dice que él no usó excelencia de palabras porque era incompetente o porque no podía, sino que no lo hizo a propósito, porque lo que él debía hacer era anunciar el testimonio de Dios. Esto revela que Pablo tiene una decisión teológica tras de esto y no una limitación personal. Si el testimonio de Dios depende de la forma o necesita de un brillo humano para ser aceptado, entonces usted no aceptó el testimonio de Dios. Usted lo que aceptó son los argumentos de tal o cual orador. Usted fue convencido por las palabras de un hombre, no por las palabras de Cristo. Y ahí nacen las divisiones, ¿no? Pablo no quiso que los corintios creyeran o vinieran a Cristo por cómo él hablaba, sino por lo que Dios hizo en la cruz. El mensaje de Pablo pone a Cristo en el centro. Me propuse, dice en el versículo 2, no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. La expresión me propuse está en un modo verbal que describe una acción puntual, decisiva y completa. No es que Pablo realizó un largo proceso de liberación, de deliberación o de pensamiento interno o una lucha interna para entender o saber qué proclamar, sino que Pablo tomó una determinación en el pasado, una decisión firme en la que se propuso algo concreto. Y esto refuerza lo que venimos intuyendo. Pablo no actuó así por ser incompetente, todo lo contrario, alguien súper preparado, sino por convicción. Pablo eligió un camino que quite toda la gloria al predicador y pone toda la gloria en la cruz. No saber cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Claramente sabemos mucho de Pablo por medio de cómo Dios lo usó en las Escrituras, y no era un ignorante, no le faltaba información, alguien sumamente preparado, pero Pablo buscaba dar toda la prioridad a Jesucristo. Los corintios valoraban la filosofía, la retórica, todo lo que mencionamos anteriormente. Pablo tenía decidido que nada de eso fuera el eje en su enseñanza, sino solamente la cruz de Jesús. No fue algo circunstancial, no fue algo que Pablo hizo solamente entre los corintios, fue algo que Pablo hizo en todo su ministerio, en todos lados, a todos los lugares donde iba. A tal punto que en el capítulo 3, versículo 5, Pablo dice, ¿qué es Pablo? Ustedes están haciendo grupitos alrededor de Pablo, de Apolos. ¿Qué es Pablo? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Son medios, instrumentos, siervos. Y en el versículo 7 del capítulo 3 dice, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios. Dios que da el crecimiento. No nos predicamos a nosotros mismos, leyó el pastor Alejandro, sino a Jesucristo. Predicamos a Jesucristo. En Gálatas capítulo 1, versículo 11, Pablo escribe más, os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Es el testimonio, es la palabra de Dios. Debemos tener un criterio para definir dónde descansa nuestra fe y de alguna forma estos dos versículos contribuyen a que nosotros podamos definir un criterio para evaluar dónde se fundamenta nuestra confianza en Jesucristo. Si la fe descansa en el mensajero, el resultado va a ser que van a nacer facciones, van a haber divisiones. Pero si la fe descansa en Cristo, no solamente va a haber salvación, sino que va a haber unidad, se promueve la unidad. La clave no está en cómo se comunica, sino
por lo menos en lo que está explicando Pablo aquí, sino en qué produce esa comunicación. ¿Produce facciones? ¿Produce divisiones? ¿Produce orgullo? ¿Produce competencia? ¿O fomenta y produce unidad en la iglesia de Cristo? Cuando escuchamos la palabra de Dios, ¿exalta al predicador o exalta a Dios? Esta predicación hace que la fe repose en argumentos humanos o que repose en el testimonio de Dios mismo, de su palabra. Cuando la fe descansa en Cristo, no hay lugar para la competencia. Todos predicamos el mismo mensaje que recibimos de Dios. Se fomenta la unidad y claramente se destruyen las facciones porque estamos anunciando todo lo mismo. Y nos consideramos siervos y no somos autores del mensaje que proclamamos, sino que solamente estamos anunciando lo que recibimos de Cristo. El problema no es escuchar distintos predicadores, sino empezar a apoyar nuestra fe, nuestra confianza en ellos. Cuando lo que da autoridad a un mensaje es quién lo dice, y no si lo que se dice está de acuerdo con la palabra de Dios. Un estilo de un predicador puede atraer, y todos tenemos nuestros predicadores que más nos gustan, que nos es favorito, que nos gustan cómo hablan, cómo desarrollan, cómo argumentan, pero no puede fundamentar la fe, ni puede transformarse en una fuente de autoridad. Cuando el estilo se vuelve central, Cristo queda desplazado, y cuando Cristo se vuelve central, el estilo queda desplazado. Lo que importante es qué es lo que se dijo. Si lo que se dijo es bíblico, si es el testimonio de Dios, si es el mensaje de Dios, o es todo el bagaje cultural que tenían los corintios y la filosofía y la retórica y otras ciencias que no tienen nada que ver con el mensaje de Dios. Esto es muy sutil, porque nadie dice confío en tal predicador más que en Cristo, o confío en tal predicador más que en la palabra. Pero el tiempo termina demostrando de pronto dónde descansa la fe, y sucede que tarde o temprano de pronto ese predicador o Dios lo quita de este mundo o nos defrauda porque somos seres humanos. Es lo esperable, ¿no? Todos ofendemos muchas veces y de muchas maneras, y cuando eso sucede dejamos de ir a la iglesia porque decimos, no, estoy enojado, estoy ofendido con el pastor, estoy molesto con lo que me dijeron, me defraudó, ¿eh? Alguien que aprecia un estilo y se acerca al evangelio por eso, bueno, no va a durar mucho, no va a perseverar, va a ser propenso a generar conflictos, facciones, y cuando muera tal o cual predicador va a morir la fe con él. Pablo no rechazó el estilo que pretendían los corintios por desprecio, ese estilo filosófico, retórico, sino por amor a los creyentes, para que la fe de ellos estuviera fundada en Cristo crucificado y no en hombres. Pero Pablo no solo se cuidó de que la fe no descansara en su manera de predicar, también se cuidó de que no se apoyara en su propia persona, en él mismo. Por eso ahora describe en qué condición se presentó delante de ellos. La fe no se fundamenta en la capacidad humana, sino en la dependencia en Dios. Pablo dice en el versículo 3 que estuvo entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Pablo no solo rechazó confiar en el estilo de mensaje, Pablo rechazó confiar en sí mismo. Se presentó débil, temeroso, dependiente, porque sabía que la fe que él esperaba, que lo que él esperaba que Dios sobrara en los corintios, no podía nacer de su capacidad, no dependía de él, que él solamente debía transmitir un mensaje y Dios debía obrar en el corazón de ellos. Pablo no habla ahora del contenido, sino de la condición. La debilidad de Pablo no creo que sea una debilidad fingida, sino que Pablo está describiendo una debilidad real. Dice, estuvo entre vosotros con debilidad. La palabra debilidad describe carencia de fuerza, incapacidad o una limitación real. Esta palabra también puede describir una enfermedad, por eso sería algo que Pablo estuviese enfermo y lo mencionara aquí sería algo circunstancial, ¿no? Uno no decide enfermarse para ir a predicar, todo lo contrario, uno quiere predicar con buena salud. Pero una enfermedad no encaja con el contexto donde Pablo subraya que se propuso presentarse a él mismo y a su ministerio de tal manera, con debilidad.
La debilidad no responde a una estrategia comunicacional. No es que Pablo está haciendo esto, bueno, voy a hacer esto porque esta es mi estrategia, mi modo de comunicación, sino que Pablo reconoce que él no tenía en sí mismo los recursos para producir lo que solo Dios produce por medio del Evangelio, que es salvación y vida eterna. En ese sentido, Romanos capítulo 8, versículo 3 dice que la ley de Dios era débil y describe la incapacidad de la ley de la Torá para salvar. La ley de Dios no fue diseñada para salvar, sino que fue diseñada para demostrar nuestro pecado, para demostrar cuál es el estándar de Dios y que nosotros no podemos llegar nunca por medio de nuestra capacidad a cumplir todo lo que Dios demanda de nosotros. De igual manera, los pastores y maestros no somos puestos por medio de Dios para generar fe salvadora por medio de nuestras palabras, nuestra persuasión, nuestra capacidad. Somos débiles. Y yo creo que es en ese sentido que Pablo lo usa. Pablo reconoce su incapacidad para producir los frutos de la salvación del Evangelio. El modo verbal estuvo entre vosotros presenta la acción como un hecho completo, no como algo ocasional o accidental, lo que sería una enfermedad. Pablo se está presentando, podríamos decir, así fue mi presencia entre ustedes. La debilidad de Pablo en este sentido es la forma en la que Pablo ejerce su ministerio y encaja con la determinación de Pablo y con la teología de Pablo. Dios escogió lo débil del mundo, tenemos este tesoro en vaso de barro, y Pablo dice también en 2 Corintios, si es necesario gloriarme, me gloriaré en mi debilidad. Pablo no buscó impresionar, no compitió tampoco Pablo con Apolos, con Cefas, sino que se describió junto a ellos como servidores de Dios, como compañeros de ministerio. No construyó seguidores en torno a su figura. Y en la cultura de los corintios claramente esto se veía como una pobreza, como fragilidad, como falta de poder. Pablo nunca pensó que él tenía los recursos para hacer el ministerio por sí mismo. En 2 Corintios 2:16, Pablo escribe, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Quién es competente? Y en el capítulo 3, versículo 5, dice, no que seamos competentes por nosotros mismos. No, lo que Dios demanda no lo podemos hacer. No somos competentes por nuestra propia fuerza. Somos insuficientes. Y los corintios no vieron a Pablo como un orador confiado en sí mismo. Así eran los sofistas, eran muy confiados en las cosas que decían. Aunque a veces estuve leyendo algunas cosas que ellos decían o que se recogieron y eran unas tonterías bárbaras, pero lo decían con mucha confianza, que eso es importante. Bueno, no lo vieron como un orador confiado en sí mismo, sino como alguien consciente de su insuficiencia, y el temor y el temblor de Pablo expresa esta conciencia de insuficiencia. No era cobardía, no es que Pablo estaba con temor y temblor porque tenía miedo escénico o estaba mentalmente inseguro. Tampoco creo que este temor y temblor responde a peligros externos, porque eso no encajaría con el contexto, ya que Pablo describe su ministerio. El temor de Pablo es un temor de reverencia, temor reverente. Es una profunda conciencia de peso eterno que está en juego cuando se predica la palabra de Dios y el Evangelio. El pastor MacArthur sobre esto escribe, tenía temor y temblaba solo en el sentido de que el Evangelio echara las raíces. Pablo sabía que estaba tratando con asuntos eternos, y que ninguna capacidad humana podía garantizar la fe de los oyentes que descansaran en Dios. Por eso toda autosuficiencia queda totalmente excluida. Pablo se presenta así porque sabe que la fe verdadera no puede nacer de la capacidad de él como mensajero, sino que depende de la obra de Dios. Pablo no describe tampoco su ministerio
Porque es un poco complicado pensar que alguien describa su propio ministerio como un ejemplo, ¿no? Porque si nosotros vemos el ministerio de Pablo y decimos, bueno, qué grande Pablo, qué grosso Pablo, era el mejor, el más débil. Es lo mismo, pero del otro lado sería, ¿no? En lugar de pensar que es el más, él es el mejor porque les gana a todos por su oratoria, sería como decir es el mejor porque es el más débil. Bueno, Pablo no está buscando ser el centro de nada. Lo que estaba buscando es que la fe se apoyara en la palabra de Dios y presentarse a él junto con los otros siervos como un medio insuficiente. Y por eso ahora Pablo da un paso más. No solo nos dice cómo se presentó, sino cómo predicó. ¿Cuál fue el propósito que Dios utiliza al usarlo de él de esta forma, de este modo? La fe no se fundamenta en la persuasión retórica humana, sino en el poder del Espíritu de Dios. El versículo 4 dice, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo explica aquí que la fe no nace de técnicas de persuasión, no nace del impacto retórico, sino de la obra soberana del Espíritu de Dios. Su predicación fue deliberadamente sencilla, sin recursos filosóficos o retóricos para convencer. Pablo no necesitó que su predicación sea validada por los recursos académicos que los corintios valoraban. E hizo todo esto porque Dios quiso que la fe de los corintios tuviera un solo fundamento firme. No la sabiduría de los hombres, sino el poder de Dios. Y de ese modo, toda la gloria queda en Dios y no en Pablo, ni en Apolo, ni en Cefas, ni Pedro, y se desarman todas las divisiones y las facciones que había entre ellos. Es muy lógico cómo lo presenta Pablo esto y cómo esto estaba produciendo conflictos. La fe no se produce por el contenido retórico del mensaje, sino por el evangelio proclamado fielmente. Pablo dice en Romanos capítulo 10, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si no tienes fe, lee la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios puede producir fe verdadera. El Espíritu Santo utiliza la palabra de Dios. Y Pablo, sabiendo esto, dice, y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas. Las palabras que le gustaban oír a los corintios eran sabiduría de palabras, excelencias de palabras, esa retórica que hemos hablado. Pablo renunció a hablar de esa forma, como a ellos les gustaba, pero eso no significa que Pablo no tenía cosas que decir, que Pablo no tenía palabras que decir. Las palabras de Pablo no son de humana sabiduría, que es una necedad, sino que son de verdadera sabiduría, de la sabiduría de Dios. Es el testimonio de Dios, o como lo describe también Pablo, la palabra de la cruz. Pablo dice, y ni mi palabra ni mi predicación. Palabra describe el contenido del mensaje, pero predicación describe el acto de proclamar ese mensaje. La palabra predicación viene de un verbo que significa proclamar, anunciar públicamente. Es una palabra que está ligada a un sustantivo que se traduce heraldo. El diccionario Vine define esta palabra como proclamación hecha por un heraldo. ¿Qué era un heraldo? Porque nosotros no usamos ese término para referirnos a ningún oficial. Un heraldo era un oficial de Estado, se encargaba de proclamar públicamente el mensaje de un rey, de un gobernador, de un emperador o de una autoridad soberana. Y habían varias cosas que se les exigían en aquel entonces a un heraldo, pero muchas de las cosas que se les exigían no eran las más importantes, sino que lo más importante y lo que subraya Pablo es que a un heraldo se le exigía proclamar el mensaje con precisión, con fidelidad, transmitir el mensaje del rey.
Un heraldo no debía agarrar el mensaje que iba a transmitir el rey y mirarlo y observarlo, corregirlo, quitarle cositas, agregarle cositas. No. Lo podía pagar con su propia vida hacer algo así. No había chance de que un heraldo hiciera eso, a tal punto que ni siquiera hay registro de que un heraldo haya sido decapitado o haya sufrido una pena. Por lo menos yo no encontré ningún registro al respecto. No hablaban en nombre propio, no era el mensaje que ellos transmitían, sino que era el mensaje del rey. La autoridad radicaba en el mensaje, no en ellos, no eran la autoridad, no eran la fuente de autoridad de lo que estaban anunciando. Eran solamente siervos del rey que transmitían un mensaje y proclamaban, no dialogaban, no buscaban, iban de una plaza, anunciaban el mensaje y no estaban tratando ahí de convencerlos. Miren, por favor, escuchen este mensaje, tiene razón el rey, les voy a dar argumentos de por qué hay que hacer lo que dice el rey. No, solamente transmitían el mensaje del rey. Lo que importaba y lo que se subrayaba era que fueran fieles al mensaje, que lo transmitieran con precisión. Y Pablo, así es como se ve él a sí mismo, como un heraldo, como alguien que solamente viene a transmitir el mensaje de Dios. Por eso Pablo no necesitaba ahí agregar la filosofía, la retórica, pulir el mensaje de Dios. Es el testimonio de Dios. Imagínense, es ridículo pensar en que el testimonio de Dios sobre Jesucristo necesitara ser pulido, mejorado. El Evangelio necesita transmitirse tal cual como es. No tenemos nada que tomar de otras ciencias sociales o filosóficas que este mundo consulta y piensa que son sabiduría. No necesitamos nada de eso. Solamente ser heraldos que transmitimos la palabra de Dios tal cual como es, porque es la verdadera sabiduría de Dios. Y Pablo confía fielmente en que proclamar el mensaje de nuestro rey, tal cual como nuestro rey nos lo dio, con fidelidad, con precisión, trae a las personas a la fe verdadera. La fe no se genera por técnicas de persuasión, sino por la confrontación con el Evangelio del Señor Jesucristo. Pablo dice que él no proclamó con palabras persuasivas o de humana sabiduría. Bueno, persuadir es convencer, dar seguridad, dar convicción. Y yo me pregunto, ¿acaso Pablo no habló con palabras persuasivas? ¿Acaso los creyentes no debemos buscar por medio de nuestro mensaje convencer y persuadir? En Hechos capítulo 28, Pablo dice lo siguiente, en su predicación, describiendo el autor la predicación del ministerio de Pablo en Roma, dice, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles. Pero Pablo sí que persuadía. ¿Pero cómo persuadía? Hablándoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Persuadía por medio de la revelación de Dios, persuadía por medio de la palabra de Dios. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Sí que persuadía. Y la predicación de la palabra de Dios, la predicación bíblica, no solamente busca informar a nuestra mente, sino también transformar nuestros corazones. Y si no transforma, no es predicación. Pero Pablo no buscaba ahí la retórica para persuadir, no buscaba la filosofía, no buscaba otros argumentos de fuera de la palabra de Dios, sino que persuadía con el Evangelio de Cristo. Nosotros queremos que todos se arrepientan, sobre todo nuestros hijos. Queremos que todos abracen a Cristo. Si pudiéramos persuadirles y traerles a la fe salvadora por medio de nuestra capacidad, sacaríamos nuestro rayo evangelizador y le dispararíamos a todos para que todos creyeran y se conviertan. Eso es lo que haríamos nosotros, si tuviésemos esa capacidad, pero no la tenemos. Dios no quiso así. Dios no quiso que fuera así. Dios quiere salvar a los que Él quiere. Y lo hace quitándonos a nosotros del medio, al usarnos solamente como voceros y transmitiendo su mensaje. Y Él habla directamente a cada uno. Él llama.
El llamado es de Dios, no es nuestro. En el Evangelio es Dios dando su testimonio de Cristo y llamando al hombre a que te arrepientas y te rindas a Cristo, a que creas en Él. Es Dios mismo, usando su palabra, su revelación, instrumentos humanos. Las personas no se convierten porque los acorralemos con nuestras palabras, a tal punto que si no manifiestan una decisión por Cristo quedarían como estúpidos. Las personas no se convierten así. Se convierten porque son llamadas por Dios, porque son acorralados por Dios mismo, por medio de su palabra. Y cuando alguien se convierte porque fue llamado por Dios, esa conversión es genuina, es verdadera, es salvadora. El resultado es eterno, es firme, da seguridad. No recibí a Cristo porque fulanito me convenció con sus argumentos. Me presentó el Evangelio de tal forma como diciéndome, ¿y no querés ir al cielo? ¿Que te querés ir al infierno? Sos un tonto si te querés ir al infierno. No. Alguna vez prediqué así me enseñaron. Vi con buenas intenciones quienes me enseñaron, pero era como casi como que, ya ni me acuerdo cómo lo hacía, pero era casi como tener respuestas para todo, donde podés acorralar a una persona casi como si fuera a vender un auto, ¿no? Como si estuvieras vendiendo un producto al tal punto que si la persona no lo toma, no lo acepta, no lo agarra, queda como un tonto y casi que te dice, bueno, dale. Y sí, bueno, dale, repito la oración. Porque va a ser la única forma que se libere de mis argumentos. Eso es salvación, eso es el testimonio de Dios. Y claro, tantas personas que le prediqué de esa forma, ninguna perseveró, ninguna fe fue perseverante de esas. Algunos sí, otros no, porque Dios usa todo. La demostración del Espíritu Santo y del poder se evidenció en la transformación de los oyentes y no en el brillo de las palabras del predicador. Dice que él habló con demostración del Espíritu y de poder. La palabra demostración implica que ellos mismos tenían la evidencia del poder del Espíritu Santo en ellos mismos, lo habían visto. Y sí me pregunté si esta demostración del poder y del Espíritu incluiría milagros, señales potentes de parte de Pablo. El ministerio de Pablo sí que incluyó milagros. En Romanos capítulo 15 se describe potencia de señales y prodigios. Más adelante, en 2 Corintios capítulo 12, Pablo habla de señales de apóstol que validaron, de alguna forma confirmaron su ministerio como apóstol de Cristo, prodigios y milagros. Esta demostración incluye algo verificable. Ellos tenían algo evidente de que Dios había demostrado su poder. Y me pregunto, ¿es posible que la predicación de Pablo estuvo acompañada de milagros? Sí que es posible, pero no creo que el texto se refiera a eso, porque el énfasis del pasaje no está en lo extraordinario, ¿no? De la oratoria. Sería como hablar de lo mismo. Todo el texto habla de debilidad, de temor. Si Pablo resalta sus milagros, rompería de alguna forma el argumento de lo que viene describiendo. Y el versículo 5, que lo vamos a ver ahora, dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ya había una facción de Pablo. Imagine, si Pablo hace referencia a pero yo hice milagro. Era como apagar el fuego con nafta, más o menos. Las personas iban a apoyar en él. Creo que esto es paralelo a lo que Pablo describe en 1 Tesalonicenses 1:5. Pablo dice que nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo. Y describe más adelante en el versículo 9 cómo os convertisteis de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. El énfasis de este poder del Espíritu Santo está en la convicción de pecado, en la conversión, en la transformación, en la recepción del evangelio. La evidencia del Espíritu Santo y del poder de Dios, de la que ellos son testigos, se lleva a cabo cuando ellos respondieron al mensaje del evangelio. ¿Cómo puede ser que a esta locura, que es una locura para este mundo, ustedes la abrazaron como palabra de Dios? Eso es el poder del evangelio, eso es el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo muestra nuestra necesidad de Dios,
¿Recuerdan al Señor Jesucristo? Dijo, el Señor Jesucristo, tome nota, hermano, porque algunos dicen que nosotros no creemos en el Espíritu Santo. ¿Cómo van a decir eso? Sí que creemos en el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo dijo que cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo muestra nuestra necesidad de Dios. El Espíritu Santo inicia la vida espiritual. En Juan capítulo 3, Jesús dice: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La regeneración es una obra del Espíritu Santo, no del hombre. No del hombre. Tito 3:5 dice que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en el creyente. 1 Corintios 6:19, da vida espiritual. Romanos 8:11, testifica de Cristo, da testimonio acerca de Cristo, da poder, produce fruto, guía la verdad, nos enseña. Hace poco Alejandro predicó un sermón titulado La máxima expresión de la grandeza de Dios es la cruz, más que los milagros. Ellos tenían esta demostración del poder por la obra del Espíritu Santo en ellos mismos, en cómo ellos abrazaron el mensaje de Pablo, o el mensaje que dio Pablo del testimonio de Dios. Siendo que Corinto amaba la oratoria, amaba la erudición, amaba la academia de aquel entonces, Pablo fue como un orador débil, con un mensaje ofensivo, la cruz que era una locura, y aún así uno va a Corinto y hay una iglesia, y hay convertidos. Y el hecho de que exista una iglesia allí es una demostración del poder del Espíritu Santo. Pablo no les dice: miren lo que hice ahí en Corinto, que hice creyentes, hice una iglesia, sino dice: miren lo que Dios hizo allí, a pesar de mí, a pesar de mi debilidad, de mi temor, de mi temblor. La demostración del Espíritu del poder está en la iglesia, no en el predicador. Y el propósito de esta predicación es que la fe repose solamente en Dios y se fundamente en Él. El versículo 5 dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y este versículo es clave. Es la llave para interpretar todo el texto, porque todo lo que dice Pablo del versículo 1 al versículo 4, un mensaje simple, débil, temor, rechazo de elocuencia, es para cumplir este propósito, que la fe esté fundada en Dios y solo en Él. Es el texto que responde claramente a la pregunta: ¿en qué descansa la fe del creyente? En Dios. Todo lo que dice es para que la fe de ustedes esté fundada solamente en Dios. El ministerio de Pablo, la forma en la que Pablo llevó a cabo el ministerio, no es una preferencia personal, no es el estilo paulino, por decirlo así, sino que es el ministerio bíblico. Que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Esto implica: ¿cuál es el objeto de la fe de ellos? ¿Cuál es el soporte? ¿Qué es lo que da seguridad a la fe de ellos? La Biblia de las Américas traduce fundada como que descanse. La Nueva Versión Internacional traduce como que dependa. La fe salvadora descansa en la elocuencia del predicador, descansa en el carisma, en la experiencia, en la trayectoria, descansa en la reputación, en las credenciales. Nada de eso sostiene una fe verdadera. Si eso fuera así, aquellos más eruditos, los más preparados, predicarían y todos se convertirían, porque son los que más preparados están. Eso no sostiene fe verdadera. Si la fe de ellos estuviera fundada en los hombres, bueno, no solamente no sería una fe salvadora, sino que no habría perseverancia, no perseveraría, no se sostendría. No produciría unidad, va a producir facciones. Pero una fe fundada en el poder de Dios no solo salva, sino que permanece, persevera. Y pensando en el objetivo más amplio que tiene Pablo, es de alguna forma desarmar los argumentos que ellos tenían para generar divisiones y facciones. Ellos estaban muy entusiasmados con ciertos nombres
Y Pablo de alguna forma desarma todos sus argumentos por medio de la palabra. Bueno, la conclusión es clara: cuando nuestra fe se fundamenta en Cristo, eso fortalece una iglesia. Si todos estamos buscando a Cristo, estamos buscando agradar a Cristo, proclamar a Cristo, glorificar a Cristo, eso nos une, nos une en un mismo objetivo y cumplimos un propósito glorioso, que es glorificar a Dios, que merece toda la honra, toda la gloria. Y todo lo demás no deja de transformarse, ¿no?, en algo importante para nuestra fe. Es interesante porque pensaba y meditaba que Pablo reconoce que sus destinatarios son creyentes. Pablo no está hablándole a creyentes, no a incrédulos que tenían su fe en los hombres y no eran salvos, sino que porque los llama que son sus hermanos. En más de una ocasión, los creyentes podemos de alguna forma desviar nuestra vista de Cristo y empezar a apoyarnos en las personas, sin que eso implique que ya no somos, en realidad nunca fuimos cristianos. Podemos llegar a serlo y necesitamos ser corregidos. Yo necesito ser corregido en esto y mirar a Cristo. Y eso fomenta la unidad, hermanos. Piense por un momento si nosotros estamos tan atentos a las personas y claro, pecan o pecan contra nosotros y ya es como, wow, esto es insoportable. Me voy. No puedo perdonar esto. Mi vida es una amargura a partir de ahora a raíz de esto. Pero cuando nosotros estamos buscando glorificar a Cristo y alguien peca, alguien que queremos mucho, alguien que valoramos, alguien que apreciamos o incluso algún líder, es como, bueno, es uno más de nosotros. Hay gracia, hay perdón, hay amor, porque todos estamos buscando glorificar a Cristo y ¿qué forma más preciosa, más linda que perdonar como hemos sido perdonados de pronto? Como que cada predicación, que cada enseñanza, que cada palabra, que cada consejo, que cada meditación en nuestros corazones busque reposar y descansar en Dios, para que si hay alguna división interna en nuestro corazón, eso se desvanezca, se suavice, eso desaparezca y como creyentes y comunidad podamos buscar y perseverar en glorificar a nuestro Dios, que es lo que intentamos, lo que hacemos con debilidad. Puede ser que fallemos, pero lo corregimos y seguimos adelante sirviendo a nuestro Dios, nuestro Salvador, que es glorioso, que es digno, que merece toda la honra, toda la gloria, que hace todas las cosas en todos nosotros. Glorifiquemos solo a Dios. Oremos, hermanos. Nuestro Dios y Padre, Señor, venimos a ti con humildad y buscando ser humildes, Señor, entendiendo de quién tú eres, Señor, y lo que entendemos de ti, lo que hemos llegado a conocernos, nos vuela la cabeza, vuela nuestros pensamientos. Nos deleitamos pensando en quién tú eres y orando a ti, glorificándote a ti. Y te rogamos que tú uses tu palabra, Señor, que tú uses tu iglesia como un instrumento para llevar el mensaje a los perdidos, para edificar el reino de Dios, para edificar tu cuerpo, Señor, y para glorificarte a ti, Señor, que tengamos estos temas, Señor, como un eje en nuestras vidas, Señor, evaluando lo que hacemos, Señor, y nuestro corazón que es engañoso, que es perverso, que nos puede traicionar, Señor, que podamos con humildad evaluarlo, nuestras intenciones a la luz de tu palabra, Señor, siendo humildes, Padre, para buscar honrarte a ti, Señor, verdaderamente desde nuestro corazón, desde nuestro interior, y eso es algo que cuando sucede, Señor, se hace evidente en el fruto, Señor, de nuestras obras, Padre. Te rogamos que nos sostengas, que cuides de nosotros, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor.